Bienvenidos al foro Mejor Hablemos. Gracias por sintonizar Televisión Nacional de Honduras. Un placer, un gusto poder llegar hasta sus hogares desde Tegucigalpa, capital de la República, en un día muy especial, 29 de septiembre 2021. La capital de la República está de cumpleaños. Tegucigalpa arriba a sus 443 años de fundación. La capital de Honduras, Tegucigalpa, arriba y está de cumpleaños en medio de un sinnúmero de problemas, al igual que también de un crecimiento, un desarrollo que ha tenido la capital. Tuvo un crecimiento muy acelerado y debido a ese alto crecimiento que tuvo, también es producto de alguna desorganización en algunos barrios y colonias de la capital. Tegucigalpa, que cuenta con un sinnúmero de áreas de recreación, al igual que fue fundada, y aquí podemos a través de estas imágenes compartir la Tegucigalpa de los 60, ese contraste con la Tegucigalpa de los 80. Imágenes que nosotros le llevamos aquí a través de Televisión Nacional de Honduras. ¿Cómo era la capital en los años 50? Ahí usted tiene esas imágenes. La capital era totalmente pequeña, Tegucigalpa no tenía ese emporio, ese crecimiento y todo ese desarrollo que ha tenido en los últimos años. La capital de la República arriba a sus 443 años de fundación, en medio de una pandemia, en medio también de un proceso electoral que se avecina y que justamente estamos llamados los hondureños para ejercer el sufragio y de esta manera elegir las próximas autoridades que estarán gobernando para los próximos 4 años. Y eso es muy importante. La pandemia nos mantiene, y esto es importante, que nosotros siempre mantengamos todos los protocolos de bioseguridad. Su tapabocas o su mascarilla es algo muy importante, al igual que su alcohol. Usted siempre tiene que llevarlo, o si no, pues lleve una gel elaborada a base de alcohol, porque de esta manera nos cuidamos y nos protegemos contra la coronavirus. El llamado también en este 443 aniversario de la capital a los menores de edad, por favor llévelos. Si su hijo tiene 12 años, llévelo. Si tiene 13, también. Todos los menores de edad de 12 años en adelante están llamados para que se puedan vacunar. Vacunas hay. Acuda a los diferentes centros de vacunación que hay aquí en la capital de la República, al igual que en el resto de ciudades del país. De esta manera nos cuidamos y nos protegemos contra la coronavirus, porque es importante proteger el presente y el futuro. Los jóvenes deben de vacunarse, los menores de 12 años en adelante también deben de vacunarse para que de esta manera estén inmunizados contra la coronavirus. Y el próximo año, 2022, los hondureños podamos retornar nuevamente a los salones de clases en las diferentes modalidades, tanto la modalidad de prebásica, al igual que también la modalidad de básica y el nivel universitario. Diferentes artistas le han cantado a la capital de la República y han elaborado diferentes piezas musicales con el propósito de rendirle tributo a la capital de la República. Incluso las hermanas Sister, un trío de mujeres muy famosa por el año de 1960, también hizo una canción dedicada a la capital de la República, justo cuando concluía la Segunda Guerra Mundial. De eso y más estaremos hablando nosotros hoy aquí en el foro Mejor Hablemos de Televisión Nacional de Honduras. Antes, una nota introductoria. Alfredo Ortiz, del Departamento de Prensa de Televisión Nacional de Honduras, nos ha preparado la siguiente pieza informativa que recoge acontecimientos y hechos de la capital de la República. Veamos. Tegucigalpa es la capital política de Honduras, ubicada en la zona central del país, en el departamento de Francisco Morazán, a una altura que oscila entre los 900 y 1400 metros sobre el nivel del mar. Su nombre se deriva de la lengua nahual, Tegucigalpa, que significa cerro de plata o casa de piedras puntiagudas, conocido como un poblado minero fundado por los españoles, con el nombre de Real de Minas de San Miguel de Tegucigalpa, el 29 de septiembre de 1578, establecido sobre un antiguo asentamiento indígena. Para esa época, Tegucigalpa era un destacado centro de extracción de oro y plata, que contaba con una población
de 954 habitantes entre españoles, criollos, negros, mulatos e indios. Es así que en 1579, la ciudad en mención tiene su primer alcalde, Juan de la Cueva, quien nunca imaginó que la encantadora y pintoresca ciudad se convertiría años más tarde en la zona más importante de Honduras. En 1762 se determinó cambiar el nombre de Real de Minas de San Miguel de Tegucigalpa y pasó a llamarse Real Villa de San Miguel de Tegucigalpa y Heredia, bajo el gobierno de Alonso Fernández de Heredia. Luego de la independencia de la corona española en 1821, el asentamiento obtuvo la categoría de ciudad y en 1880, por instrucciones del presidente Marco Aurelio Soto, se convirtió en la capital de la República de Honduras. Si nos referimos a la historia de las ciudades gemelas Tegucigalpa y Comayagüela, son hechos más recientes en cuanto a su anexión, pero unidas por un devenir histórico, sociológico y económico. En 1937, mediante Decreto 53, se constituye a Tegucigalpa y Comayagüela como el Distrito Central. En las últimas décadas, la capital de la República ha tenido un crecimiento demográfico acelerado. Sus límites se han extendido rápidamente y de la mano el incremento de su parque vehicular. Su infraestructura se ha modernizado con la construcción de varios edificios que hacen ver a la ciudad con un toque muy particular, sumado a las obras viales, que han cambiado por completo la cara de la ciudad y que permite transitar por una serie de pasos a desnivel en diferentes bulevares. La ciudad de las casas puntiagudas o Cerro de Plata aún conserva uno de los sitios más icónicos que la distingue de cualquier otra ciudad y que en su cúspide acoge el símbolo patrio que flamea sin cesar, apreciado desde cualquier punto de Tegucigalpa, poblado que un día fue un importante centro minero, hoy capital de la República de Honduras. Además posee centros religiosos con mucha historia, como la Catedral, la Iglesia de los Dolores y otros templos católicos ubicados en la ciudad. Asimismo, centros culturales como el Teatro Manuel Bonilla, un casco histórico enriquecedor y sitios recreativos a los alrededores de la ciudad llenos de naturaleza. Hermosa ciudad, terruño de todos los que la apreciamos, tierra bendita, hogar de muchos. Celebramos tu cumpleaños, Tegucigalpa querida, 443 años de aniversario. Esta pieza informativa que nos recoge todos esos acontecimientos, hechos históricos, cómo se fundó Tegucigalpa 1578, la ahora capital de la República. Nunca se pensó, incluso cuando Gil González de Ávila fundó Tegucigalpa, jamás se imaginó que se iba a convertir en esa capital de la República que cuenta con una población de más de 1.500.000 habitantes. Tegucigalpa ha tenido un crecimiento acelerado y se ha convertido en la capital política del país. El hecho de ser la capital política del país le convierte en tener acá instaladas todas estas oficinas gubernamentales, que es lo más importante de todo esto. Tegucigalpa cumple 443 años de fundación. Artistas han rendido memoria y tributo a la ahora capital de la República, Tegucigalpa. Nosotros hacemos una pausa de momento. Al retorno, el historiador Bueso estará con nosotros para profundizar más sobre toda esta historia de la capital de la República. No nos cambie, ya regresamos. Escuchan canciones y campanas en la catedral y los niños en sus oraciones. Los eficientes. Uf, qué calor. Enciéndelo y ponlo al máximo. No hagas caso, Gastón. 24 grados es suficiente. Recuerda que cada grado que le bajes aumentará el consumo de energía.
Una larga espera de más de 50 años vivieron los vecinos de la colonia San José del Pedregal del Distrito Central para transitar de forma rápida y segura, con una calle de concreto hidráulico que atrae el desarrollo económico y social de la zona. El gobierno cumplió el sueño a miles de habitantes que viven en esta populosa colonia, con la construcción de un nuevo proyecto de pavimentación municipal que mide casi 350 metros lineales, extendiéndose hasta la colonia Murillo Soto. Estos proyectos se han extendido a diferentes barrios y colonias de la capital, en apoyo a las necesidades de infraestructura vial de los habitantes, por instrucciones del presidente de la República, Juan Orlando Hernández. Para que se mira bien bonito, porque antes era bien fea la carretera y ahora está excelente. Los niños salen a jugar, los ancianos felices porque había un montón de hoyos. Anteriormente estaba todo feo, bachoso, aunque estaba empedrado, pero estaba dañado el empedrado, y ahora pues tenemos un lindo paisaje, ¿verdad? Estamos viendo la calle, cómo nos quedó. Gobierno de la República, transformando Honduras. Que no tengan miedo, que acudan a la vacuna, porque de algo nos va a proteger, ¿verdad? La segunda dosis. Y gracias al señor presidente Juan Orlando, que se ha preocupado, ¿verdad?, porque estemos vacunados todos. Hoy en 60 segundos hablaremos acerca de los virus más letales del mundo. La fiebre de Marburgo. El virus más letal del mundo es el Marburg. Similar al virus del ébola, está considerado uno de los agentes patógenos más agresivos para los seres humanos. El ébola, el brote del 2014, infectó a más de 2.000 personas. La gripe aviar, la influencia aviar, afecta principalmente a las aves. Sin embargo, estas pueden contagiar a los seres humanos, el cerdo, el gato doméstico. La fiebre Lassa. El primer caso reportado de infección en humanos fue el de una enfermera nigeriana y fue descubierto en 1950. Sin embargo, el virus se logró aislar hasta 1969. Los eficientes. Ash, elige el foco más barato y vámonos. No seas como Gastón. Elige siempre focos tipo LED, ya que ahorran más energía y también iluminan mejor. Ahorrar energía es nuestro deber. Bendiga Dios la pródiga tierra en que nací. No sé si en otro lugar la luna se ve así. De tu sabor yo me enamoré, de tu color a café. Gracias por continuar con nosotros. Foro Mejor Hablemos, Televisión Nacional de Honduras, transmitiendo desde Tegucigalpa, capital de la República. El licenciado Brian Bueso ya está con nosotros. Él es historiador, profesor universitario, también investigador, a quien le damos la más cordial bienvenida. Un gusto, un placer. Gracias por acompañarnos. La capital está de fiesta. Tegucigalpa cumple 443. ¿Cómo está? Bienvenido al foro. Realmente muy grato compartir con ustedes, y qué más que hablar de Tegucigalpa, la novia de nosotros, los capitalinos, y hay que disfrutar la fiesta con las medidas de bioseguridad y siempre, claro, tomar todo con precaución. El COVID es una enfermedad seria.
Correcto, y eso es algo muy importante. Usted también forma parte de este grupo de historiadores. Háblenos un poco, licenciado Brian Bueso, de Tegucigalpa, la capital de la República. ¿Cómo se funda específicamente Tegucigalpa? Estamos hablando de 1578. ¿Cómo llega? ¿Por qué Tegucigalpa se funda? Y muchos dirían, ¿por qué en medio de cerros? ¿Por qué la capital? ¿O era planicie donde se fundó las primeras edificaciones de la que es ahora capital de la República? Sí, muy bien. Bueno, Tegucigalpa nace, no tiene una fecha como tal, como pueblo, porque los pueblos mineros simplemente se desarrollaban en donde se encontrase mineral. Cuando se descubren las minas en Tegucigalpa, principalmente en lo que son la zona de lo que es actualmente el centro, La Leona, el barrio La Bolsa, lo que es Comayagüela, Santa Lucía, Bahía de Ángeles, ya que la jurisdicción de Tegucigalpa era grandísima. Entonces, ellos deciden darle un poco de realce a este pueblo minero. Ya luego, cuando el rey nombra como ciudad, para 1500, ya el rey hace el nombramiento de una ciudad, porque no podía simplemente decir, bueno, nosotros somos ciudad, nosotros somos villa, no. Tenía que venir una hoja firmada por el rey de España, en el que autorizaba que fuese ya sea una aldea, una villa, en el que iba a determinar cuántos españoles iban a vivir, cuántos criollos y qué cargos iban a ocupar. En ese momento, o sea, todo era bien organizado. Todo era muy organizado. Se tenía un censo muy bien establecido. Así es. De cuántos eran las personas, como que dice, los extranjeros y los nativos que iban a radicar en esa ciudad. Correcto. De hecho, no es de extrañar que un prócer como Dionisio Herrera haya tenido tan buena formación y haya sido tan organizado dentro de su papel como miembro, como alcalde, como regidor, como le podemos, por darle un ejemplo, digamos que es un regidor actualmente o un diputado. Su función dentro del gobierno español fue muy clara, fue muy educado. Él buscaba las organizaciones, buscaba el orden. De esa misma idea de orden y progreso viene Francisco Morazán, donde dice, bueno, el orden lleva hacia la paz lleva a que seamos una nación fuerte. Y igual, Tegucigalpa siempre quiso ser una ciudad competitiva contra su rival Comayagua, porque Tegucigalpa siempre tenía un porte un poco más liberal y quería ser independiente económicamente hablando. Ya no quería depender de la Casa Real de Rescates de Oro de Comayagua, sino que quería enviar toda su mercancía directamente a Guatemala porque era su principal comprador. Tegucigalpa era como el centro, entonces se convierte como el centro de todo este crecimiento colonial que había, porque tenemos también la parte sur, el Pacífico, también tenemos el oriente, tenemos el occidente, todos estos puntos. Entonces Tegucigalpa se convierte en ese emporio. ¿Cómo llegan los españoles a descubrir Tegucigalpa y hacer todas estas fundaciones, licenciado Bueso? Bien, ellos vienen saliendo. Primero están posicionados en Gracia Lempira. De hecho, están las iglesias más antiguas que tiene el país y las más bellas que podemos contar con ellos. Pero inician un tráfico desde lo que es Lempira hacia abajo, van sucediendo hacia Olancho, luego van pasando lo que es actualmente Danlí, y van en esa búsqueda, en esa cacería, primero de mano de obra indígena que pueden utilizar en sus trabajos, en sus laboríos, en lo que van a hacer sus haciendas para construir sus aldeas. Cuando llegan y se posicionan en Comayagua, que es un valle muy fértil que le encanta a los españoles, hacen su estilo de cuadrícula, que es algo muy típico de la época colonial. Cuando ellos empiezan a llegar a Comayagua, empiezan a buscar poblados indígenas en las cercanías y descubren que hay una gran cantidad de plata en un lugar, unos cerros sumamente duros y peligrosos, ponen los españoles, los conquistadores. De hecho, cuando descubren lo que es Tegucigalpa y Santa Lucía, dicen que realmente solo los cóndores, ellos lo citan así por decirlo, solo los cóndores podrían vivir aquí, o el noble, el lord, más excéntrico, porque es una montaña tan dura y áspera y tan fría que solamente estas personas o estos animales podrían residir en el lugar. La plata que se encuentra en Tegucigalpa es de tan alto valor que el rey se ve muy, muy contento con ellos. De hecho, se menciona en varios libros, en varios documentos, que la plata de Tegucigalpa pasaba directamente a México. Es más, Guatemala solo la tomaba y se la enviaba al virreinato de la Nueva España, que residía en México. Muchas de los detalles de la casa del conquistador mexicano, se me escapa el nombre ahorita, muchos detalles son hechos con nuestra plata. La casa Cortés, que está en Mérida, ustedes pueden ver que hay
hay platos, hay jarrones, hay estatuas hechas solamente con la plata, y ahí dice puntualmente plata de la provincia de Honduras. Entonces realmente Tegucigalpa se convierte en ese centro minero muy importante ya que atrae a muchos buscadores de riqueza de Comayagua, y eso hace que se llene de familias muy poderosas, la familia Mirense, la familia Soto, que vengan los Vigil, que vengan los Zelaya, y esas familias poderosas irán dándole forma a ciertos lugares puntuales que serán los barrios icónicos de Tegucigalpa. Correcto. Todo eso entonces comienza a desarrollarse. Cuando los españoles llegan y comienzan a hacer sus edificaciones, ¿qué es lo primero que ellos fundan, hacen y cómo comienza a desarrollarse todo eso? Usted nos explicaba algo muy importante. Por el caso nos dice, Comayagua se trabaja a nivel en forma de una cuadrícula. En el caso de Tegucigalpa, ¿en sus inicios comenzó así o fue un crecimiento, una fundación un poquito desordenada debido a todo este crecimiento que hemos tenido? Porque Tegucigalpa ha tenido un crecimiento que ya más adelante lo vamos a hablar con usted. Sí. Bueno, realmente Tegucigalpa inicia como una imagen que ustedes pueden encontrar muy común de San Juancito, en la cual ven casas por diferentes lugares de la montaña, pero no hay una estructura oficial. Realmente hasta el nombramiento de ciudad y de villa es que ellos empiezan y dicen, bueno, hay que buscar una parte donde tengamos la zona del Parque Central, podamos edificar la iglesia, que es el centro del poder religioso, luego el cabildo, que es el centro del poder político, y también la sala de juzgamientos, que era donde se juzgaba a las personas que cometían delitos contra la corona. Entonces, lo que buscaban era centralizar los tres poderes en un solo lugar. Recordemos que en ese momento los poderes eran la iglesia, el rey y las autoridades locales. Entonces, hasta que Tegucigalpa se convierte en ciudad, empiezan a buscar lo que es la edificación del primer cabildo, que es abarca todo lo que es actualmente el Mirense Soto, incluso el actual Palacio Municipal. La catedral no era de madera, no era tan majestuosa como lo es ahora, y donde era la DEI antes, era el edificio de juzgamiento y de leyes que mantenía en ese momento la ciudad de Tegucigalpa. O sea, las primeras edificaciones estaban enmarcadas específicamente en representación de la corona y también en representación de la iglesia. O sea que la iglesia jugaba un poderío muy importante para esos entonces. Así es, de hecho Tegucigalpa es de las pocas ciudades que reúnen una gran cantidad de edificaciones. Podemos ver el templo de San Francisco, que es el actual Parque Valle, que también está a la par del Museo de Armas. Aquí incluso compartimos algunas imágenes, licenciado. Sí, de hecho este es el Banco de Honduras, es una de las primeras edificaciones ricas en su estructura arquitectónica. Pueden ver imágenes de cómo era incluso el Parque Central, que esas ya son las edificaciones de Bellas Artes, es el que pasó. Lo interesante de cómo se va moldeando Tegucigalpa es que Tegucigalpa siempre quiso aspirar a ser más allá que una ciudad, un simple pueblo. Ellos copiaban mucho de Francia, mucho de Italia, por eso podemos encontrar edificios tan ricos en sus estructuras, que realmente ver a Tegucigalpa desde diferentes ángulos podemos ver la influencia francesa, italiana, alemana. En sus diferentes palacios podemos encontrar una riqueza increíble. Es una lástima que debido a la delincuencia no podamos apreciar como es debido de estos lugares y de estos espacios. Claro, porque tienen unos diseños enmarcados justamente entonces en el desarrollo y en el potencial que para esos entonces tenía Europa, porque Europa sabemos que estaba en un alto desarrollo para esos entonces. Sí, así es, y bueno, hay que recordar que la influencia francesa después de la Revolución es sumamente significativa, y Tegucigalpa quería competir. Había visto todo el desarrollo que había tenido Comayagua y decide con sus parques, decide con sus casas, con sus aceras y calles, que para la época eran sumamente grandes, ahora no cabemos, pero decide crear una figura del tegucigalpense muy parecido a los europeos. De hecho, la palabra parking viene de Francia, el parqueo. Todas esas terminologías las adoptamos de ellos sin darnos nosotros cuenta. Usted ve los primeros diseños del Parque Central de Tegucigalpa cuando era el Parque Libertad y Parque Morazán. Es como que usted esté parado en los primeros años frente a la Torre Eiffel. El mismo diseño de parques, el mismo tipo de árboles, incluso las mismas barandas, verjas. Se buscaba incluso que los faroles fuesen lo más parecido al estilo europeo. Realmente Tegucigalpa trató de copiar en todo
el estilo europeo en cada barrio. O si usted iba al barrio La Hoya, lo que miraba era la influencia española en su más alto esplendor, las familias opulentas. Si viajaba hacia La Leona, miraba la influencia alemana y norteamericana, como desde las viviendas, como desde O sea que los estaba parques. bien marcado los sectores, estamos hablando de la Correcto. capital para esos entonces. Sí, de Tegucigalpa era siempre la ciudad de la opulencia, vivía la gente criolla, la gente blanca. Hubo un cierto despojo hacia los indígenas, hacia los ladinos, y ellos residieron en Comayagüela. Pero aún así, cuando llegó Narciso Mayol a ser alcalde de la Alcaldía Mayor de Tegucigalpa, él decide darle otra cara también a Comayagüela, y Comayagüela está organizada en cuadrícula, así como lo está hecho Comayagua. Si ustedes ven sus avenidas, cada una de sus calles, están perfectamente diseñadas, con el fin de que si bien no podían vivir en opulencia como lo tenían los otros miembros de la sociedad, pero sí ellos podían al menos tener la decencia de vivir dignamente como ciudadanos del reino en ese momento. O sea que Tegucigalpa y Comayagüela tienen dos diseños totalmente diferentes. Así es. Realmente Tegucigalpa es pura montaña, puro cerro. Y es un terreno complicado ya que tiene mucha herencia volcánica. Entonces son lugares complejos para la construcción. Pero como eran muy pocas las familias de opulencia, realmente para ellos construir una edificación con la mano de obra indígena era sumamente fácil. Tenían el poder adquisitivo y tenían la mano de obra casi gratuita. Mientras que Comayagüela era casi un valle, era más fácil organizar y también era necesario tener un control porque no querían que los indígenas se escapasen o que se amotinaran. Entonces al construir lo que necesitaban, les permitía tener una estructura social que pudieran controlar tanto a los indígenas como a los ladinos que se fuesen llegando al lugar. Si analizamos la distribución de Tegucigalpa y nos fijamos específicamente en la dimensión que tiene, para el caso, la capital de la República, cuando estamos hablando de la parte central, en el centro de Tegucigalpa, vimos gran cantidad de iglesias. O sea, ¿por qué los españoles edificaban iglesias? Porque si nosotros hacemos un recuento, solo en este cuadrante específicamente, podríamos decir, desde el Manuel Bonilla hacia incluso el cuartel San Francisco, estamos encontrando, creo que son cuatro iglesias, solo en ese cuadrante. Sí, licenciado Hueso. Bueno, es que las órdenes religiosas tenían una cierta jurisdicción. Los franciscanos no podían estar en territorio de los mercedarios y los mercedarios no podían estar en territorio de los franciscanos ni en territorio de los diocesanos, que son los sacerdotes que pertenecen a una región. Entonces la corona les daba determinado espacios geográficos para que se pudiesen distribuir. Como la conquista de Honduras no fue de un solo, o sea, empezó en 1540, terminó en 1600, sino que literalmente fue hasta casi los 1821 que termina la conquista de todo el territorio nacional. Lo primero que vienen son los mercedarios, deciden instalarse, crean el convento de la Merced, que está cerca del Congreso Nacional, y ellos inician la conquista hacia lo que va a ser Santa Lucía, Valle de Ángeles, Cantarranas, San Juancito. Esa es la zona que ellos van a ir tomando. Conforme ellos van haciendo la conquista ideológica por medio de la fe, la conquista militar va avanzando y asegurando nuevos territorios, llegan los franciscanos y los franciscanos inician en lo que es el Bosque, La Leona y estas zonas aledañas. Por eso ustedes van a ver el Templo Lourdes, que están hacia el Bosque, también el templo en Comayagüela, que está la Inmaculada Concepción de María, también el Templo San Francisco, que está en el cuartel de armas, el Museo de Armas, perdón, pero también inicia un proceso más allá de competencia religiosa. ¿Quién tiene más adeptos? Entonces, los mercedarios y franciscanos empiezan a tener una mayor cantidad de población y lo que necesitan es separar a las clases, que en ese momento era muy marcado. Los blancos solo entraban a un templo, los ladinos a otro, los mulatos a otro. Y es ahí donde nace uno de los templos católicos más bellos que tenemos, que es el de los Dolores, que es realmente el templo de los pobres y los desposeídos. Ustedes pueden ver en sus detalles que hasta el sol tiene un bigote al estilo de los mulatos. No es un sol dorado, sino que es un sol opaco. Vemos también que nace la capilla donde está actualmente el Santo Entierro, que es la capilla de los Desamparados, por el Parque Cabañas. Toda esa zona de los templos religiosos van destinados hacia cierta población para satisfacer ciertas necesidades.
Y vemos que los templos más ricos no son realmente los de los españoles, sino que los de los indígenas que buscan un consuelo a su sufrimiento, a sus necesidades, y que esperan en Dios que algún día todos seamos iguales. Si usted lee varias cartas o peticiones o documentos, realmente lo que ellos le piden es igualdad y justicia. Correcto. Pasan los años, corre el tiempo y Tegucigalpa entonces va teniendo ese crecimiento que va ya ampliándose para en diferentes áreas. Y aquí es cuando ya Tegucigalpa comienza a tener esa evolución. Así es. Bueno, cuando Tegucigalpa adquiere todo el poder de lo que es la Alcaldía Mayor de Tegucigalpa, que absorbía hasta Choluteca, parte de Olancho, llegaba incluso a los límites de lo que es Lloro, Lanlí, absorbía parte de Ciguatepeque. Al tener una jurisdicción tan grande, adquiere una gran cantidad de riquezas, una gran cantidad de manos, una cantidad de mano de obra significativa, lo que le convierte en una ciudad que puede competir con Comayagua. Entonces empieza a organizar caminos. Lo primero que empieza a construir es una serie de caminos para que las mulas logren viajar a un menor tiempo y a un menor costo. Logra hacer cuerpos de milicias, porque no existía el ejército en ese momento, que puedan proteger el transporte de los bienes. Y ya eso lo convierte en un punto económico significativo. Las primeras carreteras, los primeros caminos, se conducen hacia El Salvador y del Salvador a Guatemala. No querían tener comunicación con Comayagua, pero por vía diplomática hacen caminos hacia Comayagua, pero ellos se dirigen principalmente de Comayagua a Olancho y de Olancho hacia La Empira. Tegucigalpa empieza a diversificarse, ya no solamente con plata y oro, obtiene añil, obtiene vainilla, salsa parrilla, empieza a obtener cuero de Olancho y ustedes pueden ver actualmente que Comayagüela es quien maneja una gran cantidad de la distribución de la riqueza que hay en el país. Eso no se ha cambiado desde la época colonial actualmente. Muchas personas traen sus productos desde cualquier región del país puntualmente a venderla en Comayagüela. Antes era en Tegucigalpa. O sea, ese inicio de esa ciudad comercial es el despertar de lo que será años posteriores en la capital del país. Eso le permitirá tener personajes ilustres formados académicamente, bienes adquisitivos, le tendrá muy buenos amigos, muy buenos aliados, tanto que cuando hay conflictos con Comayagua, El Salvador amenaza a Comayagua con tener que intervenir si es necesario, Guatemala igual, México decide tener de aliado principalmente a Tegucigalpa antes que a Comayagua. Entonces esos aliados importantes le darán la fuerza a Tegucigalpa para sentirse envalentonada y competir e incluso de palabrearse, por así decirlo, en términos coloquiales, con la capital Comayagua. Tegucigalpa perderá su poder hegemónico cuando le llegan las audiencias, que es una figura jurídica del Imperio Español, en el cual decide suprimir grandes cantidades de territorio a modo de que no haya tanta corrupción, porque en Centroamérica puntualmente se reportaba muy poco nivel de salida hacia la corona, pero sí una pobreza extrema. Pero cuando vienen los visitadores, miren que hay mansiones significativas tanto en Guatemala, El Salvador como Tegucigalpa, puntualmente. Y si estos pueblos son pobres, como manifiestan en documentos, ¿cómo tienen estas casas? Entonces deciden crear la audiencia de los confines. O sea que de tiempos de la colonia estamos hablando de corrupción y de desvío de fondos y todo eso. Es lastimoso. Bueno, hay un libro en el que trabajó María de los Ángeles Chaverri, junto con no recuerdo quién es el otro historiador, en el que ellos mencionan que la corrupción es tan vieja como la patria misma. O sea, desde que éramos colonia, nos formamos como nación independiente y lastimosamente seguimos con ese mal. La audiencia de los confines en La Empira viene con esa idea, suprimir toda corrupción, organizar las figuras imperiales y que todo vuelva a ser un punto central hacia la corona. Ese punto hace que Tegucigalpa decida liberarse y decida romper el vínculo con España, porque Tegucigalpa es de las ciudades que dice vamos a defender incluso con nuestras vidas la independencia. Tegucigalpa es de las ciudades que mejor celebra la independencia, el centenario y bueno, el bicentenario nos quedamos cortos por la pandemia, pero fue un punto fuera de nuestras manos. Tegucigalpa compite con Guatemala, Nicaragua, El Salvador para ver quién celebra mejor la independencia y gracias a Dios ganamos nosotros. Hemos ganado varias ocasiones, pero
en otras nos han ganado Guatemala. Correcto. Es importante conocer todo esto. ¿Cómo llega? Bueno, llegamos a la parte de la independencia, justamente, y aquí entonces Comayagua se convierte, empiezan los países centroamericanos. ¿Estábamos preparados para esa independencia o todavía nos faltaba organización en la parte legislativa y en la parte también gubernamental? ¿Estaban preparadas esas cinco provincias para convertirse en repúblicas o todavía, porque sabemos todo ese vaivén que se dio una vez que fueron independizadas, la anexión al virreinado de México, después como república federal, y por último llega que no se entendió todo esto y deciden cada quien por su lado? Bueno, los próceres, tanto Dionisio Herrera como Valle, decían que ellos veían con ojos de peligro la independencia. Y muchas personas los tachan de conservadores, pero cuando usted lee los escritos de Valle o de Herrera, ve que ellos analizan que no hay un plan de gobierno, no hay un plan a futuro. Dice, bueno, desaparece el rey, pero ¿y cómo nos vamos a gobernar? ¿Con qué fondos? ¿Cómo vamos a mantener la seguridad de los piratas ingleses? ¿Cómo nos vamos a defender de las regiones vecinas? Por eso es que el mismo Valle menciona que en reiteradas ocasiones que hay que hacer un plan incluso económico para poder crear la república. Valle apostaba por una república, Dionisio Herrera optaba por seguir con la estructura colonial. Él era de las personas que en su mente tenía que haber un rey, pues fue lo que le tocó vivir y era la figura que él consideraba correcta. Y estas ideas las tomará un joven que era secretario de Dionisio de Herrera, irá moldeándose con ellas y decide, wow, bueno, hay que hacer esto. Y ese joven, el general Francisco Morazán, será quien tendrá la visión de cómo construir una patria grande, de qué forma podemos organizar los mercados, cómo podemos incluso organizarnos militarmente contra nuestros adversarios, porque en ese momento era la fuerza por encima de la razón. Morazán viene y adopta todas estas ideas de las personas que eran mayores que él y decide hacer su primer bosquejo de plan de nación, podemos llamarlo de esa forma, y decir, bueno, el país necesita que tengamos unas aduanas, pero no está la estructura de aduana, hay que organizarnos legalmente, porque la estructura colonial que existía no es muy eficiente. Tenemos que ver cómo nos podemos defender, cómo nos podemos organizar, evitar que cada ciudad se quiera amotinar, porque Honduras ha sido uno de los países que más revueltas internas ha tenido, ya después cuando somos nación, de las naciones centroamericanas que más guerras civiles ha tenido en sí. Entonces, realmente ellos veían con ojos de preocupación esto, que no había, solo querían independizarse, pero no había un proyecto claro de qué seguir. Y serán pequeños pininos que irá dando Honduras, que le costará mucho tiempo, y el caos hará que retrocedamos en esos momentos históricos, que avancemos un año, pero que otro año se pare todo y el siguiente se vote y que volvamos a empezar de cero. Pero bueno, el historiador Jorge Alberto Amaya menciona que en una ocasión él nos hablaba que Francia tardó casi 300 o 400 años en construirse como nación. Nosotros tenemos 200 y algo, estamos todavía pequeñitos, estamos en construcción todavía. Correcto, pero bueno, es importante definir los planes de nación para poder crecer y poder desarrollarse. ¿Cómo Tegucigalpa logra arrebatarle la capital a Comayagua? Porque eso es importante. ¿Cómo llega Tegucigalpa? ¿Por qué deciden Tegucigalpa y no es precisamente Comayagua? Porque Comayagua tenía esa representación, incluso muy conocida, pasa la independencia, Comayagua se convierte, era como el centro a nivel, podríamos decir, internacional, pues Comayagua era bastante reconocida. Sí, bueno, de hecho, cuando surge la independencia del Imperio Mexicano, cuando nos independizamos totalmente, se alternan las ciudades, Tegucigalpa y Comayagua, la capitanía. Una temporada es Tegucigalpa, otra es Comayagua, y están en ese vaivén precisamente porque hay tanto poder en ambos lados, en ambas familias, pero la mayor parte criolla está del lado de Tegucigalpa. La mayor parte que había sido poderosa desde la época de los españoles, que era élite blanca, peninsulares, residía en Comayagua. Realmente los españoles, muy pocos venían a vivir a Tegucigalpa, casi todos residían en la parte central, en Comayagua,
en lo que sería Trujillo, en Lempira. Por eso ustedes pueden ver en esos lugares que hay gente con rasgos todavía muy marcados, blanca, su pelo es castaño, ojos color claro. Mientras que en Tegucigalpa son los españoles que dicen, bueno, tuve un hijo con una mulata o con una indígena, no puedo optar a un cargo de poder, vamos a probar suerte como mineros. Entonces ya cuando había suerte como mineros, venían los terratenientes de Comayagua y decían, bueno, hay que invertir aquí. Y así fue como Tegucigalpa, desde la minería y convirtiéndose luego en un mercado muy amplio, le va arrebatando paulatinamente esa atención a Comayagua. Y Tegucigalpa, al ser tan enérgico, en 1821 con la independencia, recibe el nombre de la ciudad patriótica. Se le denomina como la ciudad más patriótica de toda la Capitanía General de Guatemala, la que más quería la independencia. Desde ese momento ya tiene otra mirada para las personas que tenían otros ideales, los ideales libertarios de igualdad, fraternidad e igualdad, que eran los ideales franceses. Entonces Tegucigalpa empieza a resaltar desde ahí y a robarle protagonismo a Comayagua. Correcto. Bueno, usted ha traído una presentación, licenciado Hueso, para compartirla con nosotros y conocer más sobre la historia, específicamente de la capital de Honduras, cómo ha sido, cómo ha tenido todo este crecimiento, esta evolución y cómo estamos actualmente nosotros. Y aquí compartimos estas imágenes justamente en el marco de sus 443 años de fundación de la ahora capital de Honduras. Sí, bueno, de hecho una imagen es más fácil para que pueda tener una mejor noción. Esta es una postal litográfica de 1890, de las más antiguas que tenemos de Tegucigalpa. Lo importante de esta postal es que usted puede observar que realmente Tegucigalpa es un pueblo, una catedral majestuosa, la gente que anda haciendo sus mandados, en su mayoría son mujeres, los techos son de color rojo, son tejas construidas, pero si usted ve, todos son de 2 plantas. O sea, Tegucigalpa no era un pueblo sencillo que solamente tenía una edificación de una planta o 4 edificios como la Biblioteca Ramón Molina en Tegucigalpa, que son gigantescos en su extensión territorial. No, Tegucigalpa tenía edificios de gran envergadura y sumamente altos. ¿Qué significaba aquí? Que ya había una gran cantidad de dinero, una gran cantidad de fluctuante. Donde están las mujeres paradas se ve como un techo y que es a su mano derecha. Eso fue muy famoso en Tegucigalpa hasta que se construyó el Miguense Soto. Estos son algunos detalles puntuales importantes. Como le mencionaba, para la independencia de 1821 se otorga como el lugar más patriótico a Tegucigalpa. También ese será el punto de partida de un conflicto más agresivo con Comayagua, que iniciará en 1824 y que terminará precisamente cuando en 1880 el presidente Marco Aurelio Soto cambia la capital de Comayagua hacia Tegucigalpa. Los liberales de ese momento querían hacer un cambio total del país, querían darle una nueva forma, una nueva visión, una nueva estructura, con el fin de transformarla. Esta es una imagen, de hecho le pertenece al historiador Jorge Alberto Amaya, él me ha compartido muchas imágenes. Usted puede ver totalmente diferente el parque. Si usted ve alguna foto de Francia antes de la Primera Guerra Mundial, se puede dar cuenta que los faroles son exactamente iguales, los bordos, incluso la forma de las dimensiones de las zonas donde va a haber paisaje. Tegucigalpa adopta totalmente la estructura europea y decide engalanar a todos los lugares. Aquí una foto un poco más cercana, puede ver el parque que tiene sus barrotes, los faroles, a su izquierda la iglesia catedral. Al fondo hay 2 estructuras, una de madera que era el cabildo, es la parte está en 2 plantas. La siguiente le decían los paseos de Tegucigalpa, eran corredores para dirigirse hacia lo que son la iglesia de la Merced y el convento de los franciscanos que está en el actual Parque Cabañas, enfrente del Congreso Nacional, de los lugares más icónicos del país desde los años 800 hasta nuestra época. Esta es una postal, una fotografía en toma aérea de cómo se veía Tegucigalpa para su centenario en 1921. Ustedes pueden ver totalmente montañoso, muy pocas edificaciones de gran nivel, solo se logra ver muy poco, hasta la catedral, hasta la iglesia de los Dolores. Los cerros llenos de árboles todavía. Todavía llenos de árboles los cerros, los ríos majestuosos. Es totalmente diferente. Totalmente diferente. Aquí este es 1930. Les hago estas 2 imágenes, estas 2 referencias para que ustedes puedan adoptar cómo era el mercado de los Dolores antes de la construcción de Henry Merian, que hizo el paso
subterráneo. Era un mercado totalmente colonial de 2 plantas, de hecho muy organizado, muy bello, muy similar a la fachada que está en Antigua Guatemala. Y no habían carreteras, no habían automóviles, eran muy pocos, entonces toda la gente se relegaba en mulas. De hecho, enfrente de la iglesia de los Dolores había una pequeña fuente donde usted podía llevar su mula a tomar agua y donde había un lugar donde podía dejar sus carretas. Un lugar de interacción, no solamente religioso, sino que también económico. Aquí la ermita de Suyapa también. Tegucigalpa tendrá muchos conflictos armados, muchas guerras civiles, como al ser capital eso le atrae los conflictos, pero la figura de la Virgen de Suyapa es uno de los referentes que hace unir un poco a la población, y podemos ver que a la parte de lo que es el Trapiche, Santa Lucía, la parte de lo que será después Cantagallo, totalmente sin nada, ni una tan sola casa, solamente árboles y vegetación. Como decimos en tierra adentro, 4 casas a la orilla de la ermita de Suyapa, parece. Sí, el vecino le quedaba como a 3 kilómetros. Sí, ¿no? era bastante lejos. Y la gente le dice, no, y nomasito está, le dice. Aquí podemos ver la imagen de color amarillo, es el templo de San Francisco, parte de su parque frontal, que es ahora el Parque Valle, y también ustedes pueden ver el kiosco del Parque Libertad o Parque Morazán. Así ese era el kiosco que estaba en el Parque Central en ese momento. La calle Adoquinada, hay vestigios todavía, pero estaba enfrente de la iglesia catedral. Todavía puede observarse la calzada de la carretera, aunque lo ha absorbido la estructura del parque. Era muy tradicional esos kioscos en las plazas centrales. Sí, de hecho las tertulias, como eran muy pocas las personas que eran letradas, las personas letradas se subían, compartían, brindaban discursos, oratoria, se cantaban a las mujeres en los días por romance, a las madres, en los eventos religiosos. Cuando Tegucigalpa es un proceso que va evolucionando, las fotos, si se fijan, tienen un cierto orden, pero no es un orden cronológico exacto. ¿Por qué? La presentación se la diseñé de los lugares icónicos más importantes, cómo han ido evolucionando. Si ustedes se fijan en la foto de color sepia, la estructura al fondo de 2 plantas, que ahora son tiendas comerciales, y donde está la DEI, está ubicados, esos eran los lugares de justicia, ahí se albergaba la estructura de justicia en ese momento, donde está al fondo de una planta, que ahora otro centro comercial de café muy conocido. La estatua del general Francisco Morazán está viendo hacia otro lugar, no es el lugar común al que estamos acostumbrados a verlo. Y de hecho, si usted se fija, la forma del parque está diseñado para que usted pueda dar la vuelta, pasar por cada una de las 4 estatuas que se ven en cada esquina, que son las 4 estaciones, con sus personificaciones griegas, pero que también usted pueda degustar del parque, sentarse con su familia, platicar con el amigo. No había ese temor que uno se baja. Este es uno de los lugares icónicos, ahora actualmente el Millense Soto, pero era el Café de París. En la foto, una de las fotos que le mostré, se miraban los pasillos, los famosos pasillos de Tegucigalpa. Y ahora es el edificio Millense Soto, al par está el Palacio de Gobierno, el Palacio Municipal. Esta es un poco más actual, de los años 70, es cuando se ve cómo se montaba en ese momento lo que es el actual Parque Central, cómo se veía la catedral, cómo se veía la estatua del general Francisco Morazán. Ya se ve en otra posición incluso sí. la estatua. De hecho, se ha ido moviendo, pues los ideales de las personas que han ido gobernando en ese momento creían que era hacia la visión de desarrollo, por eso a veces está viendo al norte, a veces al sur y lugares. Lo que le mencionaba, los puntos de retroceso, Honduras ha tenido muchas guerras civiles, 1911, 1919, 23 y 1932, que es la última, gracias a Dios, que hemos tenido. El punto de partida es cuando el presidente Bertrand decide quedarse en el poder, decide no entregar el poder, decide nombrar a quien él desee, e inician una serie de conflictos políticos por perpetuarse en el poder. Y bueno, esas guerras civiles son tan crueles que incluso norteamericanos venían a hacer estudios y decían, bueno, ¿por qué son tan agresivos los hondureños? En la siguiente imagen ustedes podrán ver las fotografías que ellos tomaban y cómo marcaban y decían, bueno, aquí es un lugar agresivo. Quedaban las filas enteras de cuerpos, una foto es en San Pedro Sula, la otra es en el Cerro Juan Alaínez, debido a que como la intención era capturar el poder. Los liberales se posicionaban en Comayagüela, los nacionalistas en Tegucigalpa, y era una guerra a chocar.
Los dos bajaban los cerros corriendo y se enfrentaban en determinado punto y era agarrarse a matarse, a machetazos, con palos y todo. Esta es una pintura de Pablo Zelaya Sierra, de la última guerra civil de Honduras, se llama Hermano contra Hermano. Es un muchacho de apenas, usted le puede estipular 16, 18 años, tiene la cabeza de su enemigo, una botella de aguardiente, un machete, y está totalmente descalzo. No hemos cambiado mucho entonces. Si analizamos... Hay una famosa frase que menciona que si la historia no se aprende, se repite. Y lastimosamente no hemos aprendido que para poder salir adelante como nación hay que dejar atrás colores, hay que dejar atrás ideologías y pensar en el bienestar común. Estos son algunos de los monumentos que no se pudieron terminar debido a los conflictos bélicos. Este es el actual Estado Mayor Conjunto, en ese momento el cuartel de veteranos. Inicia su construcción en el 20, pero tenemos la guerra civil de 1923, 1924, se para, y hasta que en 1930 hay intervención norteamericana, decide pausar el conflicto bélico y se termina. Enfrente está el Parque del Soldado y a su mano izquierda se construirá para 1921 el ícono del centenario, que es el obelisco. El movimiento del obelisco, sí. Correcto. Este es otro de los lugares que tampoco pudo terminarse debido a los conflictos bélicos. La antigua casa presidencial, ubicada en el centro, es construido por Augusto Bersani, un arquitecto italiano de los más prestigiosos, pero al ver tanto conflicto político decide irse del país. El Hospital San Felipe igual. No se termina por lo mismo, hay demasiado conflicto y en lugar de poder terminarse a gusto, tiene que entrar en funciones. Correcto. Esto es importante, todas estas edificaciones. Sí, aquí vemos Sota del Mercado de los Dolores, como está perfectamente organizado, limpio. La fuente que le mencionaba quedaba frente del templo, pero aquí el detalle que me gusta observar es que todas son mujeres, en su mayoría son mujeres. El comercio gira alrededor de las féminas. Las mujeres son las encargadas de mover la economía en ese momento, ya que los hombres tenían que ir a trabajar al campo, trabajar en las minas o trabajar en telégrafos. Los postes que ustedes ven a su mano derecha ya son de telégrafo. Ya empieza el proceso de modernización del Estado. Correcto. Y todavía incluso la economía informal en su mayoría se moviliza y ese dinamismo es a través de la mujer. Sí, bueno, de hecho un punto casual en mi vivienda, en mi casa, mi mamá, mi hermana y mi esposa manejan mejor los fondos. O sea, a mí me mandan a trabajar como burro y ellas administrar. Correcto. La foto que ustedes ven en color blanco y negro es el barrio La Hoya, pero pueden ver que las personas andaban armadas. Esto es porque recién acaba de pasar la guerra civil de 1924. Entonces hay un control excesivo sobre los lugares más importantes. En La Hoya vivían familias muy poderosas, muy acaudaladas, por lo cual debía custodiarse y ver que estas personas no sufriesen nada. En su mano derecha está el Parque Cabañas actualmente, lo que era Paraninfo, y ahora la Universidad Nacional Autónoma de Honduras lo recuperó, que era uno de los parques más bellos. De hecho, los alemanes tienen una producción de 12 postales de este lugar. Era de los lugares que más les encantaba venir a visitar, junto con el Parque La Leona, el Parque El Obelisco. Aquí son dos imágenes, una del centenario y otra después del centenario, ya de 1945 y 1921. Que se miran la gran cantidad de soldados, es precisamente en 1921. Honduras, con su clase política, decide crear otra vez el sueño centroamericano, deciden unirse con Guatemala, El Salvador, Nicaragua, incluso Costa Rica estaba dispuesto, siempre y cuando hubiese independencia económica, para crear una sola nación, una sola república. El centenario se celebró majestuosamente, algo increíble. Todos los países se unieron, todos los países compitieron de una forma atractiva, a ver quién celebraba mejor. Honduras tiene en la placa principal del obelisco, que es el punto de naciente hacia la República Federal Centroamericana. La foto que estaba anterior, había un desfile significativo porque antes todos los institutos tenían que coincidir en el Parque Morazán, tenían que converger ahí y celebrar todos juntos las fiestas cívicas. Las fiestas cívicas estaban en diferentes momentos, habían en agosto, habían en mayo, habían en febrero, entonces deciden ponerlas todas en septiembre porque era muy agotador para los jóvenes viajar de Yuscarán caminando hacia Tegucigalpa, de Santa Lucía caminando hacia Tegucigalpa. Entonces deciden hacer un solo día. Aquí otra imagen del obelisco con personas del momento que están disfrutando del lugar.
Y los parques más icónicos de Tegucigalpa, el Parque La Leona, que es donde residían casi todos los norteamericanos y los alemanes. Usted ve que el parque es totalmente diferente al Parque Central, al Parque Valle Herrera, incluso al Parque Naciones Unidas, que es el Picacho, como le conocemos, es totalmente diferente. Incluso su estructura actual todavía refleja esa Europa previa a la Segunda Guerra Mundial. Una Europa elegante, con pasillos, con árboles arqueados y grandísimos, con pequeñas glorietas. Los faroles muy significativos también, vemos que casi siempre utilizaban los mismos diseños europeos que estaban en su emporio para esos entonces. Siempre traían arquitectos extranjeros, de hecho eso lo diseña Emilio Montesi, que es italiano y tiene familia en Francia. Entonces, él es de los que tiene una gran importancia en la Europa. Para poder pagar a estas personas significa que hay dinero, mucho dinero, porque traer a esas personas de Europa en aquel momento no era tan fácil y cobraban sumamente caro y tenían que vivir bien, porque esas personas pedían vivir bien. Entonces, esta es una fotografía de cómo se veía en sus inicios y luego la vista que tenía, una postal, una vista de lo que tenía La Leona hacia Tegucigalpa y Comayagüela. De hecho, usted ve que los parques actuales no buscan una vista, buscan adornar, son como plazas más que todo. Este es el tercer parque más bello que tuvo Honduras y Centroamérica. Es el único parque que tiene toda la civilización maya en un solo lugar. El Parque La Concordia tiene a los mayas de Honduras, El Salvador, Guatemala, incluso México. Todas las edificaciones dentro de sí mismo. Eso lo convierte en algo único y algo valioso. Es una lástima que por la zona en la que reside actualmente sea algo conflictivo y no se pueda visitar. Pero ve que habían incluso hasta garzas, la belleza con que se mantenía en ese momento, y las personas podían degustar de él. Tegucigalpa buscaba siempre tener lugares de distracción y atraer a toda la población hacia sus lugares. En la siguiente pueden ver con una postal a color de cómo se veía el Parque Central antes de la reforma en el 35, una foto ya en los años 2000, antes de que se pintase en el color original, color blanco, estaba la catedral. Pero ya se ve un diseño diferente, ya la foto de los años 2000 ya quieren convertirlo en plaza, ya no es un parque, ya no es un lugar para que usted pueda conversar, pueda sentarse y disfrutar, sino que es un lugar de tránsito y fotografía. Eso va fluctuando en base a las ideas de las personas en ese momento. Aunque parezca icónico, esta foto es del cementerio, porque en el cementerio general usted podía ir, conversar, platicar, dialogar, tomarse un refresco, el Parque Finlay. O sea, Tegucigalpa, todos los espacios eran utilizados para disfrutarse y compartir. No había un lugar en el que no pudiese encontrar un tegucigalpense y comadrear con el vecino, con la amiga, con la novia, con la muchacha que le gustaba, mandarle una cartita. Todos los lugares, incluso los lugares de rendimiento a la muerte, eran utilizados para espacios sociales. Un monumento muy icónico, el cementerio nacional. El cementerio general, sí. General. Y los primeros cines, el Cine Palace y el Paseo del Guanacaste, que en 1938 se convierte en el bulevar que dirige hacia los próceres, que fue diseñado precisamente en base al centenario de la nación. Todavía se conserva 1938 esa postal y estamos casi a 100 años y aún se conserva el árbol. De hecho, hace poco la Cooperación Española hizo un concurso de fotografías que no han cambiado. Ajá. Y Tegucigalpa ganó con el Guanacaste, así como el otro lugar es en San Nicolás, en Santa Bárbara, que son lugares que no han cambiado con el tiempo. Toma una foto, se toma usted una foto de su abuelo, la compara con una suya y es casi idéntica. Correcto. Cuando los cines todavía estaban en el centro de la capital, que desaparecieron por completo ya los cines. Sí, así es. Bueno, parte de la evolución es ir saliendo del centro. Ya no, antes todo era coincidir en el centro y ahora es todo salir hacia el centro por la aglomeración de personas. Este es el edificio más icónico de la ciudad de Tegucigalpa, pues esto representa el poder político, que era lo que querían demostrar. El actual Palacio Municipal, porque Tegucigalpa tiene 4 palacios municipales con diferentes elementos, y este es el último, todos en el mismo lugar. Lo diseña Augusto Bresani. Italiano. Italiano, sí. Y ustedes pueden ver la gran cantidad de detalles de ornamento que tiene, tanto en su exterior como en su interior. Pero eso era algo monumental, o sea, usted venía de cualquier lugar del país y veía un edificio de esa magnitud y decía, wow, estoy en Europa, estoy parado. En ese momento, el arquitecto diseña columnas, arreglos. Era un monumento totalmente impactante. Magnífico, sí. Desde el lugar que se parase era totalmente magnífico.
incluso de lograr conseguir fotografías y uno dice, wow, eso está en el centro. Uno no lo mira por cables, por la suciedad, por el temor, pero eso es una joya arquitectónica. Sí, los balcones. De hecho, Sí, tiene la plaza claro. en el centro, si ustedes se fijan, donde está la bandera del municipio y la de Honduras, es una copia hacia lo que tiene México cuando hace su grito de independencia, el Zócalo. Hace una reestructuración, una combinación de elementos barrocos, modernos, neoclásicos, clásicos. Realmente es un adorno, una joya estructural. Yo creo que más bien las próximas autoridades municipales lo deberían de convertir como un museo, darle todo ese retoque y que ya los manifestantes cuando hagan sus protestas no manchen estas edificaciones que tienen un gran significado histórico para las pasadas, presentes y futuras generaciones. Así es. Bueno, de hecho, Tegucigalpa es de los que más palacios tiene, de las ciudades que más palacios tiene. Y el Palacio Municipal debería ser preservado. Lastimosamente está en un lugar donde hay manifestaciones cada 5 minutos. Esta foto a blanco y negro pueden ver el Palacio de Telecomunicaciones. En su primera parte le faltan las torreones, que también diseñado por Bressani. Eso es un monumento también. El Palacio de Telecomunicaciones incluso competía con la Casa Presidencial antigua en cuanto a lujo y belleza. El Palacio Arzobispal de Tegucigalpa, donde residía el arzobispo en ese momento, que también es un palacio que compite con gran nivel con los que se encuentran en Nicaragua. Y aún se conserva todavía. Aún se conserva, tengo entendido que hay, creo que la radio católica o el canal tienen algo en sus instalaciones, pero sí se mantiene muy bien cuidado, incluso con su color original. Villarroy también, que fue diseñada como la primera mansión estilo hacienda en ese momento, el Teatro Manuel Bonilla, que también era un espectáculo, un lujo increíble poder verlo. Realmente cada edificación que usted pueda visitar de Tegucigalpa, si bien es cierto es complicado, ustedes lo pueden ver y lo pueden apreciar y decir qué increíble. Tegucigalpa es increíble. Incluso se dice, no sé si será cierto, licenciado Hueso, de que en el caso de Villarroy tenía don Julio Lozano Díaz con doña Laura Lozano, Vigil de Lozano, tenía un túnel que conectaba directo a la casa presidencial para esos entonces. Así menciona, no he tenido la oportunidad de descartar o no la leyenda, porque sí se conoce la leyenda, pero sí, es muy popular, es muy conocido, incluso las leyendas... Una mansión bella, preciosa. Las leyendas tegucigalpenses mencionan que por ahí salía la señora a asustar después a los que querían robar mangos o algo. Tegucigalpa no solamente destaca por sus palacios, sino que también es de las primeras ciudades que empieza a crear estructuras para apoyar otros deportes. Crea canchas de tenis, crea en lo que será la Reforma, balnearios en la isla, creará una zona de degustación increíble. Habrán campos de fútbol, campos de tenis, canchas de básquetbol, la cancha del Guanacaste, que será una de las más icónicas para los que juegan baloncesto. También se dará forma a lo que será el Estadio Nacional. Luego en el gobierno de Carías se extenderá y se adornará un poco más e irá evolucionando con el tiempo. Pero tuvimos un auge en todos los deportes. Honduras competía incluso en béisbol contra Nicaragua y Cuba, que eran los grandes entes que gobernaban ese deporte. Honduras compitió y tuvo su esplendor naciendo de Tegucigalpa, toda esa parte. También hay que destacar que si bien no todo es bonito, no todo es conflicto, la naturaleza juega un papel muy importante. Y la parte geográfica de Tegucigalpa es un ente que no se ha estudiado mucho. Las autoridades lo han descartado, por así decirlo. Y no tener la forma de planificación hace que estos desastres naturales sean muy significativos. El huracán Fifi, que en ese momento destruye parte de lo que es el puente, los barandales del puente Mayol, inunda casi todos los mercados de Comayagüela, inunda la casa presidencial, absorbe parte de la isla. No es tan destructivo como el huracán Mitch. ¿En qué varía esto? Que durante el huracán Fifi hay menos personas. Al haber una menor población, las aguas coinciden hacia las quebradas y van un poco más limpias hacia el río. En el huracán Mitch, los salientes naturales de agua tendrían que ser por el reparto hacia lo que es el río para poder salir hacia el barrio abajo. Pero al crecer estas nuevas colonias en una forma desorganizada, destruyen los caminos naturales del agua y viajan hacia otros lugares. Sumado a la basura y esto hace que el huracán Mitch haya sido tan desastroso que aún no nos hemos recuperado de él.
concluyo con esta porque si bien son tantos los momentos que tiene Tegucigalpa, pero este monumento me gustó mucho porque el monumento del Bicentenario refleja de día que las franjas de concreto son la franja blanca y el cielo del azul, un cielo perfecto, capta la belleza de nuestra bandera de color azul y realmente las banderas centroamericanas hacen recordar ese pasado, que quisimos ser una sola nación fuerte y próspera y que si bien ahora no la podemos alcanzar de la forma en que aspiraba el general Francisco Morazán, sí lo podemos hacer si los hondureños decidimos unirnos, decidimos trabajar, decidimos dejar todas las rivalidades y decidir que es la Honduras que queremos dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos y que realmente de nosotros depende. Espectacular esa imagen, me gusta, Alex, si podemos retroceder un poco a la última postal de ese monumento del Bicentenario, porque de repente muchos hondureños aún no han tenido la oportunidad de ver. De noche es un espectáculo, ese monumento que nos recuerda esos 200 años de independencia patria. Sí, así es. Bueno, de hecho, con mi esposa y mis hijos estuvimos para tomarnos una foto en el obelisco por el centenario y en el monumento de los 200 años. Ahí ya mis hijos y mis nietos que vayan al de los 300 años. ¿Sí? Claro, serán ellos los responsables de sí. todo esto. ¿Cómo visualiza la capital de la República? ¿Cuáles son los retos, los desafíos que se mira por parte de quienes analizan el pasado y hacen ese contraste con el presente, como ustedes los historiadores? Bien, el desafío más grande para Tegucigalpa es el ordenamiento territorial. Es necesario. El pasado geológico nos demuestra que hay lugares en los que realmente no se puede residir, es muy peligroso, pero lastimosamente la necesidad obliga a las personas a residir en diferentes lugares. Usted puede pasar en la salida hacia Danlí, la colonia Villanueva, unos peñascos que una lluvia más los abre y pueden deslizarse, la misma colonia del Reparto, donde está el Mall Las Cascadas, que son lugares en los que la naturaleza reclama su espacio en caso de una inundación o algo, y que para poder, si se desea habitar, la organización de las autoridades junto con la opinión pública o la opinión privada de los dueños, tiene que ser muy importante, tiene que organizarse, tienen que hacerlo, de lo contrario cualquier tormenta tropical, cualquier huracán va a cobrarnos una factura muy, muy cara. La otra es recuperar el pasado histórico de Tegucigalpa. Ya muy pocas personas saben que Tegucigalpa tiene más de 5 o 6 palacios en su centro, que tiene más de 4 iglesias, que es la única capital que tiene diseñadas sus iglesias en forma de una rosa náutica, mirando hacia todas las posiciones del mapa. Se olvidan que Tegucigalpa tiene sus diferentes barrios, sus diferentes colonias donde habían ingleses, alemanes, españoles, mexicanos, guatemaltecos, salvadoreños, que estas personas, para bien o para mal, nos construyeron la actual nación que tenemos. Porque desde aquí salieron las decisiones políticas y económicas. Entonces, recuperar este pasado con los procesos de modernización actuales es un reto muy grande, pero que se puede lograr con el apoyo de los profesionales en diferentes áreas, arqueólogos, historiadores, economistas, arquitectos, ingenieros, politólogos. Bueno, si todos decidimos colaborar desde nuestra área, creo que podríamos tener una Tegucigalpa bellísima. Correcto. Bueno, y es que en el caso de Nueva York, en Estados Unidos se convierte en la capital donde existe la mayor cantidad de representatividad del mundo. Incluso es la ciudad donde se habla la mayor cantidad de idiomas. En el caso de Tegucigalpa, se convierte en esa ciudad que nos ha servido de abrigo a quienes no nacimos en la capital de la República, pero que hemos adoptado vivir. Porque para el caso, o sea, yo nací en el sur, San Antonio de Flores, Choluteca, pero he decidido adoptar a Tegucigalpa como donde yo tengo mi morada. Al igual que miles de las personas, si analizamos cada uno, entonces Tegucigalpa tiene representatividad de los 18 departamentos del país. Creo que de todos los 298 municipios, por lo menos una persona tendrá esa representatividad aquí en la capital de la República. Sí, desde los años 50 Tegucigalpa absorbe una migración muy significativa de todos los lugares. Por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, ustedes pueden ver ahora que hay personas
que yo tuve compañeros incluso que eran misquitos, que venían de Islas de la Bahía, que venían desde Lempira, que venían desde lo más perdido de la montaña de Opalaca. Entonces, realmente, como usted lo menciona, Tegucigalpa se convierte en esa madre que los absorbe a todos y que los tiene a todos en su cobijo. Y eso es algo muy importante, el hecho de que también, y eso dio paso también a ese crecimiento acelerado, porque si comparamos, y de acuerdo a las postales que usted nos presentó, licenciado, analizando las postales 1950, 1960, 70, pero vemos del 80 para acá, los últimos 40 años, Tegucigalpa ha tenido un crecimiento acelerado, incluso el surgimiento de un sinnúmero de colonias y otros productos también de invasiones que se han dado durante este tiempo. Sí, bueno, el ser humano siempre busca migrar con tal de obtener lo necesario para su familia. Bueno, podemos ver que las personas migran hacia San Pedro Sula buscando empleo, de los lugares aledaños, Choloma, Puerto Cortés. Igual la gente que vive en las Islas de la Bahía se viene a trabajar a Ceiba, a Trujillo. Y muchas personas, por ejemplo, se van hacia países vecinos, El Salvador, Nicaragua, Guatemala, Estados Unidos, con esa aspiración de tener una vida digna, una vida justa. Y Tegucigalpa fue la sede económica muy importante, aún lo es. De hecho, Comayagüela mueve una gran cantidad de riqueza del país y las personas siempre buscan por eso regresar a Tegucigalpa, ya sea para estudiar, trabajar o simple y sencillamente para conocer. Tegucigalpa es un punto central que nosotros los capitalinos deberíamos de valorarlo, conocerlo y demostrar que no solamente es aquella ciudad oscura, sucia, con delincuentes, sino que es una ciudad con un gran pasado histórico, con grandes lugares que se han recuperado, porque hay que reconocer que tanto las autoridades como la sociedad civil han recuperado muchos espacios y los tienen muy bellos, como el Parque La Concordia. La cooperación española también ha ayudado a recuperar varios parques, la cooperación japonesa. Pero realmente Tegucigalpa lo que ocupa es que las personas, tanto los visitantes como los locales, decidamos poner nuestra manito y darle de nuevo ese realce que tuvo en su momento de gloria. Claro. Bueno, me encantaría seguir platicando con usted, licenciado, pero hemos llegado al final del foro. Tengo espacio para un mensaje final de esta comparecencia, un minuto para un mensaje justamente para los capitalinos, justamente hoy que arribamos a estos 443 años de fundación. Bien, mi mensaje podría ser que conozcan Tegucigalpa, siempre con las medidas de precaución, tanto por el COVID-19 como por la delincuencia, pero que conozcan Tegucigalpa. Cada una de sus calles, cada uno de sus pasadizos, edificios, iglesias, todo demuestra cómo fue Tegucigalpa y cómo puede ser. De nosotros depende si la perdemos del todo o si la recuperamos. Así que están invitados a conocer, a darse sus paseos y bueno, hay que conocer. El que no conoce no puede amar y el que no ama no cuida. Es correcto. Excelente. Muy sabias sus palabras. Porque si nosotros no amamos, pues no podremos cuidar y la capital necesita mucho de este cuidado para poder salir adelante y necesita mucho ese ordenamiento también, al igual que la limpieza, que es algo muy importante en la capital de la República. Muchísimas gracias, éxitos, muchas bendiciones, gracias por acompañarnos, licenciado, y compartirnos toda esa experiencia, todo ese bagaje, todo ese aprendizaje que nos ha narrado a través de esta cronología de la historia. Diferentes artistas también le han cantado a la capital de la República. El insigne Paco Medina le dedicó una canción a la capital de la República, al igual que también un grupo muy famoso, un trío, en los años de 1970, también compartió muchos temas importantes donde ponían a Tegucigalpa y la dieron a conocer al mundo. Un trío muy famoso, los hermanas Sister, el trío Sister allá en los años de 1950 y 1960. Los dejamos con imágenes de la capital de la República en estos 443 años de fundación. Bonito día, que Dios les bendiga siempre. Tegucigalpa, Honduras, capital city of Honduras. Tegucigalpa, very nice. Tegucigalpa, paradise. Tegucigalpa, she first class, capital city of Honduras. If you look into your geography, in Central America you will see Honduras, she is a fine country, and Tegucigalpa
Tegucigalpa is the capital of she. Tegucigalpa, Honduras. Tegucigalpa, Honduras. Tegucigalpa, Honduras. Capital city of Honduras. They dance all night and in the noonday heat. They dance in market and they dance in street. They twist the hips to a maraca's beat. But it's interesting the way they do not move the feet. Goosey, 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 Tegucigalpa, very nice. Tegucigalpa, paradise. Tegucigalpa, she first class, capital city of Honduras. If you like mountains, they got